Hola, bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Bienvenidos también a este año 2015 cargado, esperamos que así sea, de muchas noticias con respecto al movimiento obrero sindical en Colombia. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes quienes se enlazan a través de Nación TV y a nuestra audiencia en Miami. Hoy nuestro invitado es el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, Edwin Palma. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina, y a toda la audiencia que nos ve hoy en Barrancabermeja y el mundo a través de esta señal del Semanario Obrero. Bien, empezamos este año con un balance de lo que fue el año 2014 para la organización sindical a nivel nacional. Edwin, temas por destacar es la negociación de la convención colectiva, el marco de ese proceso, cómo se dio, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, no solamente podemos detenernos en lo que es la negociación colectiva con Ecopetrol, porque sería negarnos a que este sindicato pues es de industria. El año 2014 estuvo marcado por una serie de negociaciones colectivas. Recordemos que desde el año 1996 la USO es un sindicato de industria que tiene presencia en muchas empresas, no solamente tercerizadoras, sino también empresas multinacionales con las que ya hemos venido organizando trabajadores y negociando colectivamente. Pero sin duda alguna la convención más importante para la USO y para el sector de los trabajadores petroleros del país es la de Ecopetrol, que estuvimos preparando durante el primer semestre del 2014, que llevamos a cabo a mitad del año 2014 y que terminamos con un acuerdo el 23 de agosto de ese año. Por eso esta negociación no solamente benefició a los 9.000 trabajadores de Ecopetrol, sino también a 37.000 trabajadores tercerizados. Por eso el gran impacto que esta negociación colectiva que tiene la USO con Ecopetrol de forma periódica tiene y marca referencia para el movimiento obrero nacional y para el movimiento obrero petrolero. Bien, ¿en qué diferencia esta convención colectiva de las anteriores, teniendo en cuenta pues que las otras obviamente pues reivindican derechos y han mejorado las condiciones de los trabajadores? Porque esta convención podemos decir que es especial, ya usted lo mencionaba. Bueno, esta convención, primero porque es una de las más antiguas, recordemos que la USO incluso es antes o nació antes que la misma Ecopetrol, porque la USO es la que pare a Ecopetrol, la USO forja a Ecopetrol a través de sus huelgas en los años, finalizando los años 40 y empezando los años 50. Entonces, desde que incluso antes de que estuviera Ecopetrol, desde la estadía de la Tropical Oil Company por estas tierras, la USO ya venía negociando con estas empresas e incluso desarrolló varias huelgas. Entonces la convención colectiva de la USO con Ecopetrol es un acumulado histórico de la lucha de los obreros petroleros desde los años 20 hasta la actualidad. Incluso, como en muchas ocasiones lo decimos, casi que estas generaciones tenemos el reto de luchar por mantener esos derechos que forjaron nuestros antepasados, y ese ha sido parte de nuestra tarea. Pero como lo decía anteriormente, la USO también se ha transformado, no somos el sindicato de hace 92 años. En 1996 decidimos recoger todos esos sindicatos de base que habían en otras partes del país, como en la OTSI, como en otras empresas, en lo que era la antigua OMIMES, etcétera, y volvimos un solo gran sindicato. Pero en el año 2005, por ejemplo, este sindicato tomó la determinación de afiliar trabajadores tercerizados, que hoy es el gran cúmulo y la gran fuerza de esta organización sindical. Pero también ha tomado determinaciones importantes y que hacia allá debemos apuntarle en este 2015, como a esos 37.000 trabajadores tercerizados de Ecopetrol, que solamente a 11.000 de ellos se les aplican salarios petroleros. Quiere decir que tenemos allí más de 20.000 trabajadores todavía por conseguirle mejores condiciones laborales a ellos. Y por eso también empezamos en el año 2013 y en el año 2014 a firmar convenciones colectivas con empresas tercerizadoras, como ocurrió en Bucaramanga con la empresa que administra todos los laboratorios, como ha ocurrido con multinacionales de servicios petroleros como Waterford, como el Lumberger, como la National Oil Well Barco, como Halliburton, y que nos ha permitido posicionarnos sindicalmente en la organización de trabajadores tercerizados o trabajadores de multinacionales de la industria del petróleo. Pero ahí no queremos parar, y por eso el año 2015 tiene que ser un año de transformaciones internas. Por eso para este año 2015 hemos convocado nuestra máxima autoridad, que es la Asamblea Nacional de Delegados, no solamente una acción de formación, sino una acción de definiciones políticas que nos permite hacer transformaciones internas
que nos lleven a hacer lo que hemos querido ser, un sindicato de más de 50.000 afiliados para poder dar el salto a la conformación del gran sindicato minero energético con los demás compañeros del sector eléctrico, carbonero, del gas, de la industria química y similares. Bien, en el marco de este proceso de la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo se dieron unas arremetidas jurídicas por parte de Ecopetrol, como fueron procesos disciplinarios. ¿En qué quedó esto? No, pues son gajes del oficio. Siempre, incluso no solamente en los escenarios de negociación, previo a la negociación, durante la negociación y después de la negociación, sigue todo un andamiaje jurídico armado pues por los abogados de Ecopetrol para golpear no solamente a la base organizada, a la base sindicalizada, sino también a la dirección del sindicato. Nosotros, debido a esta gran persecución política y jurídica por parte de Ecopetrol y obviamente las multinacionales que obedecen a ese mandato de Ecopetrol, tenemos también una estructura de defensa jurídica que ahorita se afianza o se reescribe con los acuerdos internacionales, con el movimiento sindical europeo que con base en esta persecución política coayuda no solamente de forma económica sino políticamente y en la denuncia internacional para seguir señalando pues que en Colombia y particularmente a la USO no le queda fácil ejercer la actividad sindical, más cuando hoy está en boga pues lo que significa hacer sindicalismo en un sector económico tan grande como es el minero energético y particularmente el petrolero. Después de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, ¿ha incumplido en algún momento Ecopetrol o han violado Ecopetrol, las firmas contratistas, algún artículo pues, de la Convención Colectiva de Trabajo? Nosotros consideramos que empezando que ya han pasado desde el 23 de agosto a lo que va del año, no nos han entregado ni siquiera la cartilla convencional que tienen derecho a todos los trabajadores directos. También nosotros suscribimos un acuerdo de derechos convencionales que se le den a aplacar a los trabajadores tercerizados, que debe entregarse también a estos trabajadores, tampoco se ha hecho entrega. Entonces, desde lo más básico y lo formal que puede significar ser la entrega de este texto convencional, hasta interpretaciones unilaterales que de toda la vida de la organización sindical ha hecho Ecopetrol. Por eso nosotros siempre hemos insistido, no con la firma de la convención se acaban los conflictos, por el contrario, es después de la firma de la convención que el sindicato debe garantizar que los trabajadores deben movilizarse para que ahora sí se cumplan los acuerdos. Lo mismo nos ocurre con Ecodiesel. No llevamos 3 meses de haber firmado la convención y ya tenemos toda una suerte de incumplimientos a los acuerdos convencionales que ha llevado pues obviamente a la resistencia y movilización de los trabajadores. Por eso, con la firma de la convención no se cierra la movilización, no se acaba la movilización, por el contrario, debe ser el sindicato y sus afiliados quienes dinamicen el cumplimiento de ese acuerdo convencional. Bien, pasando a otro tema, la organización sindical se continúa fortaleciendo a nivel nacional, fue así como se abrieron 2 nuevas subdirectivas, hablemos un poquito de esto. Sí, lo decía anteriormente, sin perjuicio de las grandes transformaciones que debemos hacer al interior de nuestra estructura sindical, y hemos estado este año recopilando experiencias por fuera del país, cómo funciona el movimiento sindical europeo, de grandes estructuras sindicales con más afiliados y menos estructuras sindicales. Aquí en Colombia tenemos el fenómeno de la atomización sindical. Encontramos, por ejemplo, en Ecopetrol ya 4 organizaciones sindicales cuando debería haber una sola organización sindical fuerte, unida, defendiendo no solamente los intereses nacionalistas de una Ecopetrol para los colombianos, sino reivindicando mejores condiciones para los trabajadores. Y por eso tenemos que hacer estas transformaciones internas y el 2015 debe ser el año para eso. Sin embargo, con la estructura que tenemos en los estatutos, logramos abrir 2 subdirectivas, una en Yopal, con los trabajadores de 4 multinacionales del petróleo, como es Lumberger, Waterford, Halliburton y National Oilwell Varco. Montamos la subdirectiva, el presidente es un compañero de Waterford, montamos la subdirectiva en Sicuco, era una subdirectiva que había existido hace muchísimos años, y hoy logramos volverla a reactivar con trabajadores tercerizados en cabeza de un trabajador de Confipetrol. Reabrimos o reactivamos la subdirectiva del Valle del Cauca, una subdirectiva que ha sido golpeada por la ExxonMobil, que es otra multinacional del petróleo que ahora se reencaucha en el mundo petrolero de Colombia a través de la exploración, porque solamente ahorita tenía la distribución de combustibles. Logramos reabrirla con 25 trabajadores en cabeza del presidente, un compañero de la ExxonMobil, y tenemos la aspiración de abrir la subdirectiva en Barranquilla a través de una fusión con un sindicato de allí que hay en la base de los compañeros que transportan hidrocarburos por el río Magdalena. Es decir, tenemos una gran estructura
La idea es seguir forjando estas subdirectivas, no crear subdirectivas por crear, sino donde tengamos la posibilidad de tener un enclave de la organización sindical. Y no hemos descartado hacer ese enclave próximamente en Puerto Gaitán, retornando pues la presencia de la organización sindical para reivindicar que esos 230.000 barriles que hoy produce esta multinacional para enriquecer los bolsillos de unos empresarios privados reviertan al Estado colombiano para que sea operado directamente por Ecopetrol. Bien, precisamente pues en aras de seguir fortaleciendo la organización sindical, también se hizo un excelente trabajo, muy fuerte, muy arduo en el Instituto Colombiano del Petróleo. Los trabajadores que antes eran reacios hoy hacen parte pues de la organización. Sí, en el ICP tenemos que decir que una de las subdirectivas que más representa el sindicalismo de industria es la de Bucaramanga, porque hay trabajadores de Terpel, de Gasoriente, trabajadores de Ecopetrol y trabajadores tercerizados de Ecopetrol. Y sin embargo, Bucaramanga es un sector fuerte en el gas y fuerte en los servicios petroleros, donde tenemos más de 2.000 trabajadores que tienen ahí, que demandan organización, y por eso esta subdirectiva ha decidido pues trazar su norte hacia allí. Tenemos, por ejemplo, en el año 2014 logramos incursionar en Gasán, no solamente por tener un trabajador afiliado, sino que buscamos que de ese conglomerado empresarial, del cual hace parte Gasán, Norgas, Colgas y toda una serie de filiales alrededor del gas en Colombia, podamos luchar contra la tercerización que obviamente que invaden a estas empresas y que lleva a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. En el ICP tuvimos que hacer una estrategia de sindicalización diferente. El año 2014 sirvió para aumentar las tasas de sindicalización en un 180%. Empezamos en el año 2012 con 9 trabajadores, hoy superamos los 420 trabajadores y lo que más nos satisface para nosotros es que son trabajadores profesionales. Los que menos tienen son grados de tecnología y el resto son compañeros ingenieros químicos, ingenieros ambientales, lo que nos ha permitido posicionarnos en la rama de la investigación y el desarrollo, no solamente para defender sus derechos, sino para poder hacer parte o tener presencia en esta gran parte de la industria petrolera. Bien, en el 2014 también se registraron diferentes atentados contra dirigentes del abuso nacional, montajes judiciales. Recordemos estos hechos. Sí, tenemos que recordar que el 2014 también el abuso estuvo marcado por eso, no solamente, como lo mencioné anteriormente, por unas acciones jurídicas sistemáticas organizadas desde las empresas que se oponen obviamente a la presencia del sindicato, sino también con estas acciones violentas que hoy son materia de investigación. Montajes judiciales que pretendemos demostrar en esos escenarios esa persecución en contra del abuso y así como atentados contra la vida y la integridad de los dirigentes que hoy son parte de la denuncia internacional de esta organización y de nuestras centrales que nos representan en el concierto internacional. Recordemos que duró mucho tiempo el compañero Darío Cárdenas para demostrar su inocencia, pero hoy está en la libertad y de nuevo en la actividad sindical. Esperamos que hechos como los atentados contra el compañero John Rodríguez, montajes como el compañero Rafael Rodríguez, terminen esclareciéndose para que este sindicato pueda seguir demostrando, como lo hemos dicho siempre, que somos víctimas de una política de Estado que se ha puesto de presente en acabar y golpear esta organización sindical. Usted también tocaba un tema y es lo que tiene que ver con Pacífico y Rubiales. La USO retorna nuevamente a este campo. Hablemos de este ambicioso pues, sueño que tiene la organización sindical. Sí, la USO nunca ha renunciado, sino que tenemos que recordar que entre el año 2010 y 2011 hicimos un gran intento que posicionó a la USO en esa parte del país, que fuimos obviamente objeto también de una andanada no solamente jurídica de Pacífico y Rubiales, de Ecopetrol, sino que apareció un agente antisindical, paradójicamente hablando, porque se trata de un sindicato amarillo como es la UTEN, un sindicato al servicio de Pacífico y Rubiales, un sindicato de bolsillo de Pacífico y Rubiales, con los cuales Pacífico y Rubiales y Ecopetrol y el gobierno colombiano disfrazan las tasas de sindicalización y obviamente patrocinados por la CGT, que es el sindicato o la central que agrupa o que patrocina a este falso sindicato. Entonces hemos tenido que luchar con todos esos factores internos, pero también con factores exógenos, como es la persecución de la que hablábamos. Recordemos que los montajes judiciales en los que terminó preso por varios meses el compañero Darío Cárdenas provienen de Pacífico y Rubiales, provenían de allí.
pero también con amenazas de grupos paramilitares que llevaron a varios compañeros que fueran asesinados, activistas del sindicato en esa zona del país. Y por eso vamos a volver este año 2015 a estar en Pacífico y Rubiales, vamos a volver a Puerto Gaitán y hemos pedido presencia internacional. Los compañeros de Unifor en Canadá, los compañeros de Steelworkers de Estados Unidos, los compañeros de Unite del sindicalismo inglés, los compañeros del sindicalismo europeo han dicho que están dispuestos a acompañarnos para que nosotros tengamos las garantías de poder hacer allí en esa parte del país sindicalismo, de poder hacer un sindicalismo pacífico para la democracia, demostrar que no somos delincuentes y que queremos hacer un sindicalismo no solamente reivindicativo en favor de los trabajadores, sino nacionalista. Es decir, que esos barriles que hoy explota una multinacional canadiense para favorecer los bolsillos de unos pocos terminen en manos del Estado colombiano para la inversión social y para la paz. Destacar el acompañamiento internacional, ¿no? Sí, lo mencioné tangencialmente. Tenemos convenios internacionales de estos grandes sindicatos, de este gran movimiento sindical, no solamente de América, incluyendo los norteamericanos, sino también de Europa, que no solamente se han solidarizado en la denuncia, sino que también han enviado agentes de movimientos sindicales para que puedan corroborar de que lo que dice el abuso desde acá, desde Colombia, lo que dice el abuso desde Villavicencio, desde Puerto Gaitán, desde el Putumayo, desde La Guajira, desde todas las partes del país es absolutamente cierto y que está soportado en evidencia. En Colombia sigue siendo difícil ejercer la actividad sindical y más en un sector de la economía tan importante como el sector petrolero. Pasemos del Meta a Cartagena. ¿Cómo están hoy día los trabajadores de CBI, los de Reficar, luego de la firma de este acuerdo que se hizo después de la huelga? En Reficar recordemos que firmamos una convención con CBI. Reficar simplemente es un cascarón, una filial de Ecopetrol, con la cual se pretendió evitar el pago de salarios y prestaciones acordadas entre la USO y Ecopetrol, pero eso no fue obstáculo para que nosotros también nos reinventáramos la forma de organizar y de buscar condiciones para los trabajadores, y por eso organizamos, sindicalizamos, presentamos pliego y firmamos una convención entre la multinacional CBI y la Unión Sindical Obrera, que benefició inicialmente a 13.000 trabajadores. Hoy ese proyecto ya está en declive, es un proyecto que debe terminar. Inicialmente alcanzó a beneficiar a 13.000 trabajadores, hoy ya ha venido saliendo gente, es obvio, pues es un proyecto de construcción de una nueva refinería, de unas nuevas unidades de refinación que debe terminar y obviamente debe concluir esa fase de construcción de esas nuevas unidades. Pero allí no termina todo. Recordemos que ahí en Pasacaballos, tan cerca, se está construyendo un terminal para Pacífico y Rubiales, que también encuentra o aparece un sindicato filial de la CGT, enemigo de la organización sindical de la Unión Sindical Obrera, que se opone a mejores condiciones para los trabajadores. Un sindicato de bolsillo de la Pacífico y Rubiales y de todas estas empresas tercerizadoras que obviamente buscan es precarizar costos laborales para aumentar sus ganancias. Entonces Cartagena sigue siendo objeto de mirada de esta organización sindical. No muere todo en CBI. Ecopetrol aumenta su nómina en un 100% para poder operar las nuevas unidades de refinación. Incluso muchos de los trabajadores están en un proceso de formación, de intercambio con los trabajadores de la refinería de Barranca Bermeja. Y allí, en ese segundo puerto principal de refinación del país, debe seguir existiendo la USO, organizarse la USO, organizarse los trabajadores para seguir siendo bastión de la lucha de los trabajadores petroleros en ese sector del Caribe colombiano. ¿Cómo están hoy día los trabajadores en Puerto Salgar después de creada esta filial de Ecopetrol, el CENIT? Bueno, en CENIT nosotros seguimos oponiéndonos a la creación de CENIT, igual que hizo Ecopetrol con Reficar. Consideramos que es un cascarón que generó jurídicamente, la creó como una sociedad anónima simplificada con 10 millones de pesos, pero sin embargo le carga unos activos de 18 millones de pesos, lo que consideramos absolutamente irresponsable. Lo hizo con el único despropósito de que a los trabajadores tercerizados que hagan trabajos para el oleoducto, lo que nosotros conocemos como la Vicepresidencia de Transporte, no se les apliquen salarios y prestaciones convencionales. Ahí seguimos haciendo procesos de organización desde Coveñas hasta el sur del país, organizando a los trabajadores, fortaleciendo la subdirectiva única de los oleoductos, acompañando en la movilización de los trabajadores, y no vamos a renunciar en que CENIT, a pesar de que hoy es 100% capital de Ecopetrol, retornen sus activos y retorne toda su dirección administrativa al seno de Ecopetrol. Es la aspiración que obviamente este sindicato no va a renunciar y que siempre tendrá
en el orden del día. El trabajo que se hizo en el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio pues sigue la agenda abierta. Recordemos que Barrancabermeja, con Barrancabermeja se tiene una deuda Ecopetrol porque el 2014 cerró con una incertidumbre bastante grande frente al desarrollo del proyecto de modernización de la refinería. Cuando se mostró el presupuesto a finales de diciembre del año pasado, Ecopetrol mostró el presupuesto para el año 2015, el plan de inversiones, no se contempla por ningún lado el inicio del proyecto de modernización de la refinería, a lo sumo se contempla la finalización del proyecto de modernización o de ampliación de la refinería de Cartagena, lo que ha generado todo un boom social, un problema social en Barrancabermeja y en el Magdalena Medio, que debemos nosotros, no solamente como barranqueños, sino como trabajadores petroleros, seguir demandando que este proyecto se haga. Si la modernización de la refinería no se hace, el proceso de refinación o el negocio de la refinación se hace inviable, porque la producción de crudos pesados se hace cada día, va en aumento y obviamente necesitamos una refinería capaz de refinar esos productos, esos crudos pesados. Por eso la agenda de movilización del último trimestre del año 2014 se dio en torno a exigirle a Ecopetrol y al gobierno de Santos, que se comprometió con Barranca y el Magdalena Medio a que se hiciera el proyecto de modernización y que hoy vemos obviamente embolatado excusa tras excusas. Recordemos las excusas del 2013 y del 2014 para atrasar el proyecto de modernización, las licencias ambientales, la reubicación de la comunidad de Termogalán Berlín, la falta de un acuerdo de armonía laboral con la USO, que lo hicimos, a la cual le apostamos como organización sindical a pesar de mucha resistencia frente al tema. Terminaron diciendo que incluso el precio del combustible también iba a ser un obstáculo para hacer el proyecto de modernización y a lo último terminaron diciendo que hasta que no terminara Cartagena no podía arrancar Barrancabermeja. Lo que se volvió fue un saco de excusas por parte de la administración de Ecopetrol para seguirle tomando el pelo a la comunidad barranqueña y obviamente al país que demanda la elaboración o la realización de este plan de modernización de la refinería de Barrancabermeja. Bueno, así las cosas y este panorama del PMRB, ¿qué le espera a Barrancabermeja para este 2015? Nosotros tenemos que seguir poniendo en la agenda, no solamente en la agenda de movilización, sino en la agenda política. Exigirle al gobierno que cumpla con la promesa que le hizo a los barranqueños, exigirle a Ecopetrol todas las promesas que nos hizo aquí el gerente, que nos ha hecho aquí el presidente de Ecopetrol frente al proyecto de modernización de la refinería. Ahora se le suma a esto una excusa más, y es el precio del petróleo. Es un precio del petróleo que bordea los $60, producto pues de una crisis del precio a nivel mundial, pero sobre la cual también debió haberse elaborado el presupuesto de este proyecto, porque recordemos que estos proyectos se hacen sobre la base de las bonanzas de los precios, pero también sobre las bases de los déficits en los precios del petróleo, y esos son los que debemos exigir, que nos muestren esas cuentas, porque nosotros consideramos, sin hacer mayores análisis, que el proyecto de modernización de la refinería sigue siendo viable y que tiene que hacerse tal y como estaba presupuestado. Bien, ahora hablemos de cómo la USO, cómo desde la organización sindical se le apuesta a este proceso de paz. Nosotros, como lo dijimos antes de la campaña reeleccionista de Santos, nosotros como sujetos políticos, como sujetos que hemos sido víctimas del conflicto armado en el país, institucionalmente estamos apoyando el proceso de paz. No solamente orientaremos a nuestros trabajadores, a nuestros afiliados, la refrendación de los acuerdos, sea el mecanismo que se opte en el marco de esos acuerdos, sino que también hemos sido sujetos activos en la elaboración de la agenda. Creemos que este proceso en el 2015, en este año, debe ser definitivo, debe haber dejación de las armas, pero debe haber un equilibrio social y político, unas transformaciones democráticas, sociales y políticas que permitan que aquí haya una paz estable y duradera. No solamente el silenciamiento de los fusiles, sino que realmente hayan esas transformaciones sociales y políticas. Y por eso no solamente estamos esperanzados en que hayan resultados con las negociaciones de la FARC, sino que tiene que vincularse inmediatamente al Ejército de Liberación Nacional para que esa agenda de este grupo insurgente, que tuvo unos orígenes políticos en la soberanía energética también de nuestro país, también se involucren en esa paz que todos anhelamos y que todos los colombianos refrendamos el año pasado,
y que estamos seguros que vamos a refrendar en las urnas en el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Es entonces la apuesta que hace la organización sindical para de una u otra forma aportar a este proceso de paz que se lleva en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Esperamos pues que se firme la tan anhelada paz en Colombia. Edwin, pasemos ahora a otro tema ya para ir culminando y teniendo en cuenta la caída del precio del petróleo. ¿Cómo cierra el año precisamente después de esto? Bueno, la crisis es una crisis mundial. Hay analistas que señalan que incluso obedece a una guerra religiosa del Medio Oriente. Hay otros que consideran que es una guerra entre carteles de los países productores de petróleo. Nosotros, obviamente, es una crisis que no deja, obviamente, de afectar a Colombia. Ahorita, con una empresa que tenemos una empresa produciendo alrededor de 800.000 barriles, que gran parte de esa producción de barriles se está exportando. Obviamente es una crisis que con el precio afecta a nuestro país. Nosotros cerramos el 2014, Colombia cerró el 2014, o el mundo del petróleo cerró el 2014 con precios sobre los $66. Los analistas señalan que el 2015 no será prometedor. Nosotros creemos que por eso Colombia, Ecopetrol y el Estado colombiano debe apostarle, por ejemplo, a la reversión del campo, a la no prórroga del contrato con Pacífico y Rubiales para que esos 230.000 barriles diarios y todo ese mundo de reservas que hay en el Piedemonte Llanero pasen a ser parte de las reservas de Ecopetrol y del Estado colombiano para así paliar un poco la crisis. Porque lo que estamos viendo es que el petróleo, el precio del petróleo baja considerablemente, producto pues de una política internacional sobre los precios del petróleo, pero sube el dólar, lo que nos está generando también un desequilibrio económico a nivel nacional. Y lo que tiene que ver hacia adentro de Ecopetrol. Ecopetrol apenas se vio afectada por esta crisis, empezó a hacer recortes sobre los trabajadores, sobre los derechos de los trabajadores. Entonces congela la nómina, reduce los gastos de capacitación y de formación de los trabajadores, reduce los gastos en actividades de contratación, y nosotros allí sí tenemos una diferencia bastante abismal con la administración de Ecopetrol, porque hemos denunciado con datos y hechos dónde está el desangre de esta empresa, porque esta empresa aún con los precios por encima, rodeando los $60 el barril, sigue siendo bastante productiva y sigue generando bastantes utilidades para el Estado colombiano. Y ya deben haber recortes, pero recortes donde se están generando los hechos de corrupción que hemos demostrado con datos y hechos, y que muchos de ellos tienen que ver con la tercerización de actividades misionales y permanentes. Muy bien, Edwin, entonces es el balance que hace la organización sindical y que le entrega a ustedes de su trabajo, de su compromiso con Colombia en lo que fue el año 2014. Por último, el mensaje a todos los trabajadores. Bueno, en el año 2015 para todos, pues desearles de la organización sindical el mayor de los éxitos a todos los trabajadores, a los televidentes y a sus familias, invitar a los trabajadores de la industria del petróleo que aún no hacen parte de la USO a buscar esta organización, a confiar en ellas para seguir fortaleciendo los procesos de asociación sindical y de negociación colectiva, a los trabajadores que hoy hacen parte de esta organización a seguir solidarizándonos con la lucha de los trabajadores. Este año empezamos con la negociación con Terpel, que es la tercera empresa más grande del país y en la cual ha sido difícil hacer sindicalización. En mitad de año tenemos la negociación con la empresa Manzarobar, que es lo que es al anterior Omimes, y esperamos allí también rodear a estos trabajadores con ese gran sentido que nos identifica a los sindicalizados y el de la solidaridad. Claro que sí, es el propósito de la Unión Sindical Obrera USO en este 2015. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado y feliz año. Muchas gracias a usted por la invitación y feliz año para todos. Bien, y a ustedes también un feliz año. Los esperamos en una próxima emisión del Semanario Obrero, no sin antes recordarles visitar nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.